Ser Podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast. Mañana mismo, los dos grupos parlamentarios que sustentan al gobierno, el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo de Unidas Podemos, vamos a presentar una iniciativa legislativa para reformar el delito de sedición, para reemplazarlo por un delito que será más o menos homologable al que tienen otras democracias europeas, Alemania, Francia, Italia, Bélgica. Pues esta es la noticia política. La anunció anoche en La Sexta el presidente del gobierno y la registrarán hoy los grupos en el Congreso. Hola, muy buenos días. El gobierno da un paso adelante e inicia la reforma de la sedición. Se deroga ese tipo penal y se crea el delito de desórdenes públicos agravados. Según el gobierno, las penas máximas pasan de los 15 de la ley actual a una pena de entre 3 y 5 años de cárcel y entre 6 y 8 para la inhabilitación. La reforma de la sedición fue la línea roja que puso el PP y el motivo por el que Núñez Feijóo dijo que suspendía las negociaciones para la renovación del Poder Judicial. El PP sostenía entonces que no iba a tolerar que el gobierno acometiera esta reforma de la mano, decía, de aquellos que buscan debilitar al Estado, y en esa línea han ido ya sus primeras reacciones de esta última hora de la noche. Acusan a Sánchez de humillar, de traicionar a los españoles, hablan de moneda de cambio con el independentismo. José Luis Astreola. Hola, buenos días. El presidente del gobierno defiende que la medida va a facilitar la distensión en Cataluña, que los fugados por el procés van a tener que rendir cuentas con la justicia y que el nuevo delito no satisface a lo que pide el independentismo, que es la amnistía. El independentismo no pide una reforma del Código Penal. El independentismo lo que pide, y lo saben ustedes y lo saben los telespectadores, es la amnistía, algo que desde luego este gobierno no va a aceptar y que desde luego no entra en la legislación ni en la Constitución española. Lo cierto es que si el gobierno lleva esta modificación al Congreso es porque sabe que tiene una mayoría que le va a permitir sacarla adelante, y en esa mayoría estaría Esquerra, que primero pidió la eliminación del delito y luego aceptó la reforma. Con Esquerra está negociando el gobierno ahora el apoyo para los presupuestos. Los republicanos hablan de paso indispensable para desjudicialización, que este fue el tuit de anoche que puso Pere Aragonés, para la desjudicialización. Junqueras escribe que los republicanos celebran que se elimine la sedición. Puigdemont sostiene que solo se cambia de nombre. Vox habla de traición. Para Arrimadas, Sánchez no tiene límites. A las 9 está prevista una comparecencia del presidente aragonés. Media hora después, PSOE y Unidas Podemos registrarán la proposición de ley en el Congreso. Un cambio en el Código Penal que va a marcar el debate político en el día en el que la Comunidad de Madrid se sienta con los sindicatos de la sanidad para analizar la situación en las urgencias. Que los profesionales siguen calificando de caótica. La presidenta madrileña la niega. El domingo ha convocado una manifestación. Ayuso defiende que detrás de esta convocatoria está la oposición. Ustedes lo que aprovechan es que faltan 34 médicos. 34 médicos da para una huelga, para un boicot y manifestaciones. Ya estamos con el no a la guerra. Ya estamos con lo mismo de siempre. Mire, señoría, esto es lo que está pasando. Y todo esto es mientras sigue el desgaste sobre el ministro Marlaska por la tragedia de Melilla. El gobierno y el presidente en particular cierran filas con el responsable de Interior, que insiste en que ya ha entregado todas las imágenes al defensor del pueblo y a la Fiscalía. Sostiene el ministerio que si hay saltos temporales en esos vídeos son porque el helicóptero que grababa las imágenes tuvo que repostar. Marlaska añade que no se plantea dimitir, que es lo que le exige la oposición, que lo acusa de estar obstruyendo a la justicia. No me he planteado dimitir en modo alguno. Yo no me parapeto tampoco en la Guardia Civil. Yo doy la orden de que todo ataque violento a la frontera española deba ser contrarrestado en parámetros de legalidad, proporcionalidad y necesidad. El ministro del Interior no tiene salida si se ha obcecado en mentir y en ocultar la información, y por tanto la única salida que tiene es o la dimisión o el cese por parte del presidente del gobierno. Es viernes, es 11 de noviembre. Y la imagen de la mañana, como les decíamos, llegará a las 9:30 porque a esa hora está previsto que PSOE y Unidas Podemos registren en el Congreso el proyecto de ley para derogar el delito de sedición y sustituirlo por un nuevo delito llamado de desórdenes públicos agravados. El Gobierno elige el camino de la proposición de ley y no el del proyecto de ley, porque la tramitación del primero es más rápida. El Ejecutivo quiere así pisar el acelerador y busca una tramitación más ágil para sacar adelante un texto que necesita el apoyo de la mayoría en el Congreso de los Diputados para reformar un delito que deriva del Código Penal de 1822. Enrique García, buenos días. Buenos días, Ángel. Si en la búsqueda de esa mayoría parlamentaria, la clave pasa una vez más por Esquerra. El presidente justifica el cambio en la sedición para dar pasos adelante para construir, decía anoche, convivencia. La pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿preferimos la Cataluña y la España de 2022
o la Cataluña y por tanto la España de 2017? Y yo creo que la respuesta es de cajón, claramente la Cataluña y la España de 2022. Media hora antes del registro tendremos otra imagen en Barcelona a las 9 de la mañana y convocada una comparecencia de Pere Aragonès, y se espera que el presidente valore el anuncio del gobierno sobre la sedición que en Cataluña. Radio Barcelona, Sergi López, buen día. Hola, buen día. ¿En qué momento llega para la política catalana? Pues llega en un momento en el que Esquerra tiene que ver cómo saca adelante la legislatura tras la rotura entre los republicanos y Junts per Catalunya en el Govern. La primera asignatura pendiente es aprobar los presupuestos catalanes. Para Esquerra, la reforma del delito de sedición es un respiro en su apuesta por la vía del diálogo con el gobierno español. Junts, en cambio, está más enfrascado en demostrar que Esquerra no puede gobernar sola, y ayer mismo forzó una votación en el Parlament para demostrar que Esquerra está en minoría. Dicen desde Junts que la modificación del delito no es más que un cambio de nombre con una rebaja de penas. Todo ello en el marco del último sondeo del Govern, que dice que ahora mismo la formación más votada en Cataluña, sacando distancias a los independentistas, es el Partido Socialista. En el plano económico, Wall Street cerró anoche una jornada histórica con subidas tras conocer los datos de la inflación en Estados Unidos. Una inflación que se modera y que da una tregua. Los datos del mes de octubre cae levemente, pasa del 8,2% al 7,7%, y eso ha provocado que las bolsas hayan cerrado esta noche la mejor jornada desde el mes de abril. Los inversores vuelven a creer en el giro de la Reserva Federal. Wall Street ha cerrado con subidas por encima del 4,5%, y aquí en Europa las bolsas también cierran en positivo. El euro marca su mejor resultado frente al dólar desde agosto. Hoy Bruselas presenta sus previsiones económicas para el invierno en medio del debate para dar más flexibilidad en los plazos para cumplir las reglas de gasto y deuda. Esta es la propuesta de la Comisión, una propuesta que avala todo el Partido Popular Europeo, pero de la que se desmarca el PP. Corresponsal comunitaria Griselda Pastor, buenos días. Buenos días. Era solo una enmienda, aún considerando, pero ha demostrado la soledad del Partido Popular Español en su grupo europeo y en un tema de consenso entre socialistas y populares europeos, cuyo objetivo es dar flexibilización y abrir puertas ante una crisis más dura y más larga de lo que estaba previsto. El objetivo es poder aplazar reformas ya pactadas a cambio de fondos europeos, una opción que han rechazado los populares españoles en solitario en su grupo político, y además Ciudadanos, y aquí sí, todos o la mayoría de los liberales europeos. Un voto en el que curiosamente Ciudadanos y populares han coincidido con los tres independentistas catalanes. En Estados Unidos sigue el recuento de las elecciones de medio mandato con una ligera ventaja de los republicanos en el Congreso y muchas incógnitas todavía en el Senado. Aunque la derrota de los candidatos trumpistas abre ya un capítulo de críticas internas en las filas republicanas que podría retrasar incluso el anuncio de Donald Trump para postularse como candidato. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenos días. Buenos días. A la espera de saber cómo se configurará el Congreso y tras la resaca electoral de estos días, ahora republicanos y demócratas se centran en mirar hacia el futuro. En el lado conservador, parte del partido empieza a culpar a Donald Trump por los resultados obtenidos, criticándole, por ejemplo, por el hecho de haber apoyado a candidatos sin mucha experiencia. Algunas voces afirman o insinúan que Trump debería dejar de ser la cara del partido, mientras que sus asesores le recomiendan posponer su gran anuncio previsto para el martes de la semana que viene, donde tenía que presuntamente oficializar su candidatura para el 2024. La razón, según este asesor, es que el foco de atención tiene que estar ahora mismo en Georgia, donde al no haber un claro ganador, el 6 de diciembre se celebrará una segunda vuelta. En el campo demócrata, el presidente Biden, por su parte, ya ha retomado hoy su agenda política y a la espera del recuento de los resultados, la Casa Blanca ha anunciado su primer viaje internacional tras las elecciones. Será en China el próximo lunes, donde por primera vez desde su presidencia se reunirá con el presidente Xi Jinping. Primera reunión del demócrata con el presidente chino, mientras que Estados Unidos da pasos en la normalización de las relaciones diplomáticas con Cuba. Porque ha anunciado que a partir del año que viene reabre los servicios consulares y Washington va a volver a otorgar 20.000 visados anuales a inmigrantes de la isla. Informa desde La Habana Mauricio Vicent. Funcionarios de alto nivel de Cuba y Estados Unidos sostuvieron en La Habana conversaciones sobre asuntos migratorios en un primer paso para materializar la reapertura de los servicios consulares norteamericanos en la isla, suspendidos por la administración Trump hace 5 años. Estados Unidos anunció en esta reunión que a partir del año próximo volverá a otorgar 20.000 visados a inmigrantes cubanos, según lo previsto en los acuerdos migratorios. La visita de funcionarios del Departamento de Estado es
es la de mayor nivel de una delegación norteamericana desde que Joe Biden llegó a la Casa Blanca y se produce en medio de una grave crisis migratoria. Face a cette situation, les autorités françaises ont pris la décision à titre exceptionnel de pallier au comportement inacceptable du gouvernement italien. Francia ha autorizado el desembarco de los más de 200 migrantes rescatados por el Ocean Viking en el Mediterráneo ante la negativa del gobierno italiano. De hecho, ese buque se dirige hasta ahora hasta Marsella después de estar varios días esperando junto a Catania. El ministro del Interior del gobierno francés habla de comportamiento inaceptable del ejecutivo de Giorgia Meloni. Marina García, buenos días. Buenos días. Sí, conflicto que nace tras esta primera crisis migratoria y tras las críticas de ayer de Francia, que no escatimó en apuntar con el dedo a Italia como responsable. Ayer por la tarde el ministro de Interior, Matteo Piantedosi, respondió al Elíseo asegurando que era una reacción incomprensible por solo 234 migrantes. Nosotros hemos acogido 90.000 solo este año. Esto demuestra, decía, cuánto la postura de otras naciones de frente a la inmigración ilegal sea inmóvil. No ha sido el único. También el ministro de Exteriores, Antonio Tajani, valoraba como desproporcionada la reacción del país galo. En definitiva, el gobierno italiano intenta esquivar responsabilidades apelando a los datos de migrantes que han llegado al país este año, pero está lejos Italia de colocarse en la lista de los países europeos con el mayor número de solicitantes de asilo, que encabeza Alemania, seguida por Francia. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Vamos a fijarnos ahora en esas noticias del ámbito local que nos traen hoy nuestros compañeros de Aragón en Radio Zaragoza. Pepe Las Marías, buenos días. Hola, buenos días. Y en Canarias, Agustín Padrón, buenos días. Hola, buenos días. A ver, Pepe, yo he visto boletus grandes, pero el que ha encontrado un vecino de un pueblo de Huesca ya no es grande, eso debe ser enorme. Sí, 2 kilos. En concreto lo encontró en el Colea de Cinca. El vecino se llama José Antonio Pirla, se dedica a buscar setas desde hace más de 30 años. Se jubiló hace poco y ahora tiene más tiempo para dedicarse a la micología. Y decía que a pesar de la experiencia vivida, nunca ha visto a nadie que encontrara una seta de estas características y tan sana. Decía que lo va a guardar por lo menos 2 años en el congelador. Será un arcón, como se tiene en casa de los pueblos, porque el congelador de ciudad... En un congelador normal no le va a caber. No cabe, sí, porque además en la foto que aparecía esta semana en el Heraldo de Aragón, el boletus era más grande que su cabeza. Hasta ahora él había cogido setas de hasta 1 kilo, pero de estas dimensiones, pues no. Y me quedo con una frase del final que decía en la entrevista con Heraldo, dice: el día que esté preparado para dejarla ir, le haremos un funeral, que no sé si quiere decir lo de dejarla ir, es que se la van a comer o la van a enterrar, no me queda claro. Bueno, acabo yo de ver la fotografía y sí. Es como una enorme chapela. Correcto. O sea, es mucho más grande incluso que su cabeza. Agustín, una disputa empresarial, entiendo que en un local de restauración, al final ha acabado perjudicando 85 familias vulnerables. Sí, bueno, más que una disputa empresarial, yo diría una disputa vecinal, porque es esto que pasa a veces en asociaciones de vecinos, en clubes sociales, clubes deportivos, donde una directiva se enfrenta a la otra y hay cambio de llaves, ¿no? Sí. La anterior y la siguiente. El perjudicado en este caso es Asael Quevedo, un cocinero solidario en Telde, en un local social del Calero Alto, en ese municipio, donde él tiene la comida que utiliza para hacer la comida y llevársela a unas 85 familias con necesidades en el municipio. Una iniciativa que surgió durante el confinamiento. Él, con su restaurante cerrado, siguió cocinando, pero llevándole a la casa la comida a aquellas personas que no podían o no tenían medios para poder subsistir. El problema, cambio de llaves entre una directiva y la otra, pues lleva 2 semanas sin poder cocinar ni acceder a la comida que tenía en ese local social. Claro, y 2 semanas que estas familias no están recibiendo la comida que reciben habitualmente, ¿no? Efectivamente, porque no puede utilizar esas donaciones que recibe para poder realizar la comida y llevársela a esa familia. Y Agustín, ¿qué ha pasado con un vuelo Canarias-Manchester? Bueno, ya sabes que los vuelos pasan muchas cosas, ¿no? Los carga el diablo. Exactamente, hay veces que sí. Lo que es una salida o un aterrizaje de emergencia se puede producir pues por una enfermedad de alguien, alguna necesidad urgente de alguna persona que va en el vuelo. Sí, o hasta por mal comportamiento de algún pasajero. Sí, en este caso la necesidad era otra, porque era un vuelo de Gran Canaria a Manchester. Y cuando iba sobre la península, bueno, se dieron cuenta desde que salieron que no funcionaban los baños. Era imposible utilizarlos. Claro, el vuelo tiene su tiempo y ya empezó a acumularse gente con problemas que no podía hacer sus necesidades en ningún sitio dentro del avión. Decidió el piloto hacer un aterrizaje de emergencia, se fueron a Bilbao, llegaron al aeropuerto de Bilbao, bajó todo el mundo. A la carrera. Supongo que más de uno sí. Fueron al baño en el aeropuerto de Bilbao.
volvieron a subirse al avión y siguieron el trayecto hasta Manchester, claro, porque luego les tocaba una época de mar que ahí sí que es imposible parar en ningún sitio. La única escala intermedia era Bilbao. Es como cuando vas en autobús. Mira, estaba pensando lo mismo, vas por carretera y dices, para en esta gasolinera, Pues en esta gasolinera. Pero claro, ahí tuvieron que aterrizar. Agustín, Pepe, gracias. Adiós. Nuestra recomendación cultural de los viernes, ya saben que suelen ser los estrenos de este fin de semana, así que vamos con ello, Pepa Blanes. Los amantes del cine palomitero de superhéroes y acción están de enhorabuena porque vuelve Black Panther, película que cambió la representación racial antes del Black Lives Matter y que ahora tiene hasta poderío latino. ¡Toda mi familia ha desaparecido! ¿Acaso no lo he dado todo? Al margen de los blockbusters americanos, con fuerza y dinero para arrasar en la taquilla, tenemos mucho cine europeo y cine español. ¿Tú crees que este sitio para mí es un capricho? Dilo. Yo pienso que no es justo que tu voto valga lo mismo que el mío porque tú no eres de aquí, tú eres de fuera, eres de Francia. Asbestas es lo nuevo de Sorogoyen, un thriller rural en la Galicia vaciada que plantea un conflicto entre vecinos, forasteros y gallegos de toda la vida, en torno a la tierra y a las eólicas. Y más conflictos los que emergen en Tori y Loquita, película de los hermanos Dardenne, referentes del cine social europeo, que cuentan a lo que se enfrentan los menores no acompañados cuando llegan a Europa. ¿Qué te parece mi idea de robar un poco de droga? No quiero que te metas a camello y dejes el colegio. No lo dejaría. Un último estreno y recomendación, Memorias de París. Es un drama que indaga en cómo superar el trauma de sobrevivir a un atentado terrorista y haber olvidado todo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.